al cual tú asistes, ¿no? Entonces tampoco hay que, vamos a decir, vamos a quedar mal, ¿no? Con nuestro trabajo, ¿no? No vamos a quedar mal. Entonces, si bien es cierto, no hay una responsabilidad en el papel, pero sí yo creo que hay una responsabilidad más que es de la palabra, del hombre, ¿no? Entonces, eso básicamente tenemos que nosotros tener en cuenta, ¿no? Porque no hay una responsabilidad escrita, nosotros vamos a abusar de eso haciendo cualquier cosa, ¿no? Vamos a decir que la situación se tiene que desarrollar con mucho respeto, con mucha consideración y con mucha responsabilidad, como le indica ahí, ¿ya? Entonces, puede ser que algunas instituciones en el tema de contratos a los asistentes sí plasmen responsabilidad, pero no van a ser más que una responsabilidad probablemente administrativa, pero no así es la responsabilidad como si la tienen estos dos profesionales, residente y supervisor, ¿no? Que ellos sí, pues son los, vamos a decir, los principales responsables de la obra. En cuanto a los requisitos, este asistente, como ya también les mencionaba, no tiene ningún requisito, vamos a decir, en la normativa. Los requisitos que este debe de cumplir básicamente van a ir en función a las exigencias del proyecto o de la institución que lo requiera. Puede ser un ingeniero titulado con experiencia, puede ser un ingeniero que recién ingresa, puede ser un bachiller o en bachiller en ingeniería o arquitectura, puede ser también un técnico, ¿no? Puede ser un estudiante, en fin, va a depender de las exigencias, de los términos de referencia de ese proyecto, ¿no? Que la institución haya creído conveniente. Puede ser también un técnico, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la personalidad, los asistentes deben de tener una personalidad práctica, funcional. Recuerden que a veces los residentes están muy cargados o los supervisores están muy cargados con las labores de que por sí tienen que hacer. Entonces el asistente va un poquito a refrescar esa labor, va a refrescar un poquito esa presión que tienen que hacer con tantas cosas que en realidad pues se ven en las obras, ¿no? Entonces el asistente tiene que ser así proactivo, tiene que ser funcional, tratar de asistir en todo lo que corresponde a la carrera, tener una capacidad también en algunos casos para tomar decisiones, habilidad para organizar y dirigir grupos de trabajo, facilitar para tratar personal con diferentes preparación, criterios y caracteres, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el asistente no es el que está a cargo de la obra, sino que es el que asiste al profesional, pero muchas de las veces él es el que está en más contacto con la gente, porque el residente a veces ni lo conoce, a veces va un ratito, da las órdenes y quien deja a cargo ahí es al asistente. Y más lo conocen al asistente que al residente o al supervisor, esa es la verdad. Pero no por eso, en primer lugar, vamos a abusar de ello, ¿no es cierto? Usurpando de repente funciones, porque eso también está mal. Y dos, tenemos que tener también parte de esta facilidad en poder desenvolvernos y transmitir el mensaje y comunicarnos adecuadamente con todos los que están involucrados en mi obra. ¿Sí? Eso también hay que tenerlo presente, ¿ya? En cuanto a las funciones, el asistente técnico en obra de construcción, vamos a mencionar sus funciones antes, durante y después de la ejecución. Antes de la ejecución de la obra, vamos a decir que los asistentes técnicos tienen que tener un trato directo con el residente de la obra, ¿sí? Es importante la comunicación. Aquí cuando cada uno quiere ir por su lado, no va a funcionar la cosa. Bien se dice que la unión hace la fuerza. Entonces, tiene que haber una comunicación constante entre el residente, entre el supervisor y sus asistentes, porque si imagínense que los asistentes son la mano derecha de estos profesionales y no hay una comunicación fluida entre ambos, las cosas van a estar mal, los mensajes no van a llegar, vamos a decir, claros. La comunicación es vital y por ahí se tiene que empezar. Asimismo, apoyar en el planeamiento y programación de la ejecución de la obra. Es importante que cada día o que cada término de la jornada de trabajo se haga una programación, una planeación de las actividades que hay que hacer al día siguiente, porque también he podido observar que cuando estamos ejecutando, también me ha pasado a mí cuando recién empecé ejerciendo mi labor, llegas a obra sin un plan de trabajo y como que no sabes cómo disponer, sobre todo cuando hay mucha gente a cargo, ¿no?
Entonces, para no perder estos recursos humanos, sobre todo me refiero al pago de la mano de obra, porque eso es un montón de plata, cuando son muchos, un montón de plata, perder minutos que la gente esté parada sin hacer nada. Entonces, es armar tus planes de trabajo. Y estos van a ser, vamos a decir, actualizados. Son bastantes, vamos a decir, cambiantes y se van a adecuar a las circunstancias, ¿no? Vamos a ver cómo terminamos la jornada de trabajo, qué estamos programando para mañana, o qué es lo que está planificado, y si que realmente vamos a poder ejecutar eso, si contamos con los recursos, si contamos con la logística. Entonces, para eso tenemos que armar, ¿no? Un día antes para que el día siguiente no esperemos estar en campo, que la gente esté parada sin saber qué hacer y recién pongamos a decir y qué habrá que hacer, ¿no? Y hasta eso se pierdan horas de trabajo. Entonces eso hay que tener también en cuenta que los asistentes tienen que apoyar porque a veces el ingeniero no está y quién mejor que los asistentes que son los que están permanentes en campo para que puedan dar esa opinión, para que puedan dar esa iniciativa. Ingeniero, mira, hoy día pasamos esto, mañana según el cronograma nos corresponde esto, les contamos con estos recursos o no contamos para que se pueda trabajar adecuadamente. Luego es que también apoyen en la programación, como ya les mencionaba, de uso y adquisición de insumos, que va a depender de su plan de trabajo, de su cronograma que se tenga, correcto, cada día y estos vayan a realizarse los días siguientes. Hay que asumir con responsabilidad las labores que asignen sus jefes inmediatos, ya sea el residente y supervisor. Por eso yo les digo que siempre una de las cosas vitales en cuanto a los asistentes es el respeto en la comunicación. Cuando se pierde el respeto, se pierde todo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a respetarnos en primer lugar a nosotros y por ende vamos a respetar a los demás. Eso es fundamental. Comunicación. Hay que aprender a comunicarnos también con nosotros mismos, ¿no? Eso es importante, partir por nosotros y luego vamos por ende también a comunicarnos adecuadamente con todos los que se involucran con nosotros, ¿no? Entonces, el asistente, recuerden, es un profesional, es un estudiante, es un futuro profesional que tiene esas condiciones de que, gracias a Dios, tiene esa apertura, ¿no? Tiene esa disposición a ayudar, tiene esa disposición a que ustedes vayan moldeándola, que vayan transmitiendo su mensaje y ellos lo puedan hacer realidad. Entonces hay que aprovechar esas cosas buenas que tienen los asistentes para que nos descarguen un poco el trabajo y que también se vayan dando las cosas correctamente en función a su reglamento, ¿no? Durante la ejecución de la obra, el asistente de por sí tiene una función fundamental que es la de integrarse plenamente en la ejecución de la obra. Para ello tengo que tener el expediente técnico, leerme el expediente técnico, conocer el expediente técnico para que yo pueda estar involucrado en este, porque el desconocimiento del expediente técnico pues va a hacer que no sepan ni siquiera qué partidas hay que ejecutar, ni siquiera de repente dónde encuentro ese elemento, en qué lámina estará, qué dice mi especificación técnica, cuál es su rendimiento, ¿no? Datos importantes que nosotros necesitamos saber en campo. Entonces, el asistente, por eso es que sus jefes inmediatos les proporcionan los expedientes técnicos para que estos puedan también leerlos, para que estos puedan integrarse plenamente al mismo, porque el desconocimiento no le permite tener clara la situación, ¿sí? Entonces, conociendo, leyendo el expediente técnico y otros documentos que tal vez crean importantes los asistentes, creo que va a ser mucho mejor el manejo de los mismos. El asistente también es aquel que representa a la empresa o entidad en temas técnicos ante la supervisión, por ejemplo, alguna sustentación de algún aspecto que se quiere ejecutar, también lo puede sustentar el asistente. El de asistir al residente supervisor de obra en la construcción de esta obra civil, de acuerdo a los planos y las especificaciones técnicas, ejercer el uso adecuado de los equipos pesados y livianos, rendimiento y eficiencia, en función de estos dos aspectos, realizar las valorizaciones y pago a contratistas, realizar el control de la obra, tanto de producción, ejecución y también de los costos. Durante la ejecución de la obra, el asistente técnico tiene que también, va a depender también, o sea, las funciones que te estoy indicando son funciones, vamos a decir, generales. Dada la circunstancia de a quienes estés asistiendo, ya sea un residente, supervisor, y dada, digamos, el profesional,
Esto puede variar, porque como ya les mencionaba también al inicio, hay profesionales que son muy celosos con su trabajo. Y mientras menos te enseñe, es mejor. Entonces, como no te van a querer enseñar o no te van a querer decir cómo hacer las cosas, simplemente te dicen que no las hagas, ¿no? De repente te mandan a cosas, contrólame los viajes, de repente estándate a cantera, ¿no? Y no te hace participar de las cosas que realmente a veces nosotros tenemos que conocer como asistente para que luego yo haga mejor mi trabajo como profesional. Hay mucho celo. Entonces, estas funciones van a ir adecuadas o delineadas también en función al profesional que tú estés asistiendo. Algunos te van a hacer que hagas de todo para que aprendas más y que en algún momento que tú estés suelto, pues tú puedas hacer tu trabajo bien, porque ya te equivocaste, ¿me entienden? Lo que se trata aquí es que el asistente se trate de equivocar lo más posible. Y para equivocarme tengo que experimentar. Si yo no experimento, no sé si me equivoco o si la estoy haciendo bien. ¿Me entienden? Para poder nosotros decir, sí, la estoy haciendo bien, o creo que me falta, o creo que sí, estoy fortalecido en esto, pues yo tengo que realizarlo. Me tienen que empujar a la piscina, obviamente con mis herramientas, y yo lo voy a saber hacer. Pero si ni siquiera te sueltan a la piscina, imagínense, ¿de qué estamos hablando? Que no vas a poder completar ese proceso de asistencia, que es una etapa previa, ¿no? A que ustedes asuman con todas las responsabilidades sus labores como residente supervisor. Entonces estas funciones son generales, es lo ideal que deberían de realizar, pero esto van a estar sujetas, vuelvo a repetir, a lo que su jefe inmediato les dé como tal. Durante la ejecución de la obra, por ejemplo, una de las funciones que sí debería de tenerse en cuenta es la que los asistentes controlen los avances de las obras. Y esta información la van a sacar a través de los informes que presenta el residente al supervisor, de los informes semanales, quincenales, mensuales. Así también lo van a poder observar el avance de la obra en las famosas curvas S, ¿no? Ahí se van a poder dar cuenta de la situación, del estado de la obra. Y sobre todo qué medidas tomamos. Si sabemos que estamos en atraso, como equipo, ¿qué medidas vamos a tomar? ¿No? Si estamos igual, seguir con las mismas, de repente, con el mismo plan de trabajo, ¿no? Entonces, básicamente me permite poder medir, ¿no? Y por lo tanto actuar también, ¿ya? Entonces, este aspecto del control de tu obra, de la situación de tu obra, es decir, cómo están mis avances, estamos avanzando, avanzados o adelantados, estamos atrasados o estamos normales, ¿no? Entonces eso me va a permitir tomar las acciones pertinentes y esa información la puedo ver, como lo indica ahí, mis informes mensuales, específicamente en las curvas S. También participar, otra de las funciones durante la ejecución de la obra que también sería importante que la realicen es la de participar en la elaboración de documentos técnicos, por ejemplo, en la actualización de presupuestos, en las valorizaciones de obra, en de repente una prestación adicional que se quiere realizar, en un trámite de un mayor metrado, de una ampliación de plazo. Es importante que ustedes sepan porque ya les digo que en esta etapa de asistentes técnicos ustedes tienen toda en la apertura de equivocarse y no les va a pasar nada más que una gritada de su jefe inmediato. Pero no hay ninguna responsabilidad civil, vamos a decir administrativa, penal que cargar, como sí lo van a tener cuando sean profesionales, residente supervisor. Entonces es ahí donde nos da esa confianza, entre comillas, para poder hacer las cosas sin miedo, pues, ¿no? Para poder tener ese tiempo de revisar todo y decir, creo que este es el camino, y si me equivoco, pues bueno, me equivoqué, no estoy asistente. Pero como está mi jefe inmediato, él me va a ayudar y me va a orientar de la mejor manera. Y si no lo hace, pues bueno, experimentaré solo. Pero por lo tanto tengo una tranquilidad que no va a haber una responsabilidad, como si lo va a haber cuando estés solo. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tratar de estar metidos en todo lo que es documentación técnica y sobre todo la que tenga que ver con plazos, con procedimientos, que nos diga nuestro reglamento, para que cuando yo sea ingeniero también sepa cómo hacerlo. Realizar los metrados, digamos, de replanteo, los metrados adicionales, tal vez que haya para formar una prestación adicional, deductivos, ¿no? Entre otros. Efectuar junto al residente supervisor también la dirección de la obra. Obviamente, el asistente es el apoyo del residente o supervisor y es parte del equipo de trabajo y como tal también se tiene que involucrar en los mismos, ¿ya?
Lo que incluye, nos dice, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, procedimientos constructivos, verificación de los materiales y el control de calidad de los mismos. Durante la ejecución de la obra también, el asistente participa en lo que es el diseño del plan de seguridad y salud en la obra, también puede participar en lo que es el diseño del plan de seguridad en COVID, ¿no? Mientras más cositas vean, pues mucho mejor va a ser para ustedes, porque cuando ya sean ingenieros van a tener esa antesala, van a tener esa experiencia, ¿ya? También contar con suficiente capacidad y conocimientos, ¿no? De la carrera, como para, digamos, lo que refiere a diseño y también lo que refiere a ejecución, ¿no? De sus proyectos. Supervisar el trabajo del asistente administrativo y la entrega oportuna de los materiales. Si tuviera un asistente administrativo o contable, pues hay que también coordinar con él para que pueda asistir en cuanto a la entrega de los recursos. Hay que mantener constante comunicación con el área técnica, área de ingeniería, área de infraestructura, de la entidad o la empresa. Coordinar sobre los trabajos de la construcción permanentemente, supervisar al personal, supervisar el avance de la obra y supervisar también al contratista. También, en cuanto a las funciones después de la ejecución de la obra, es importante mencionarles que el asistente puede también, si es que tiene la venia y la buena fe de su jefe inmediato, puede participar también en la informe de liquidación. Le puede ayudar mucho el asistente al ingeniero, ¿no? Obviamente ya eso es, como les digo, va a estar sujeto a lo que disponga esos jefes inmediatos. No es obligación, pero si ellos disponen que le ayuden en la liquidación, podrá participar en la liquidación. También en hacer su informe final, ¿no? Con los metrados realmente ejecutados, con de repente algunos vicios ocultos que se pudieron haber presentado, ¿no? Y la actualización, no sé, se me ocurre, de algunas documentaciones, ¿no? Todo lo que tengan que ver después de la obra y en función a la función residente y supervisor, el asistente va a tener que apoyarse. Y que lo cree conveniente también el jefe inmediato, porque es después de la ejecución ya. Mantener archivada y al día toda la documentación necesaria también, la técnica, porque a veces los residentes ni siquiera están constantemente en obra y los documentos están por aquí y por allá, entonces el asistente como que está más tiempo y un poquito está con la frescura de solamente digamos, no ver toda la obra, puede apoyarnos en eso. En obras públicas, papelito manda. Tener al día toda tu documentación es fundamental. Bien. En cuanto al cuaderno de obra, ya sabemos que por tema de pandemia, los cuadernos de obra se han implementado a lo que son cuadernos de obras digitales, ¿no? Un poquito ya va quedando desfasados los cuadernos de obra físicos, ¿no? Pero hay obras en las que aún se siguen manteniendo los cuadernos de obra físicos, pero también se han implementado los cuadernos de obras digitales, sobre todo para obras por administración directa, se está pues, exigiendo estos cuadernos de obras digitales. Los cuadernos de obras, ya sean físicos o digitales, son documentos de carácter oficial que van a registrar todos los acontecimientos importantes que se producen en la ejecución de un proyecto, ¿ya? Los cuadernos de obras, como ya se mencionó, van a ser de dos, o vamos a decir que se tiene bajo dos concepciones, los cuadernos de obras digitales y los cuadernos de obra físicos. Los cuadernos de obra físicos, si es que aún se manejan, deben de ser firmados por el inspector o supervisor. Asumo que el digital no lo he manejado aún, pero que también debe tener esta misma disposición en cuanto a la firma en todos sus días de asiento del inspector y supervisor, y que aquí se van a estipular los hechos más relevantes durante la ejecución de la obra. Los cuadernos de obra son documentos que están exigidos por nuestra resolución de Contraloría, la 195-88-CG, ¿no? Es la que exige el uso obligatorio de estos cuadernos de obra, ¿ya? En cuanto a las responsabilidades por el mal manejo de un cuaderno de obra, pues tenemos responsabilidad administrativa, civil y penal. La responsabilidad administrativa es cuando no se registra de manera oportuna los acontecimientos importantes en el proyecto. La civil cuando se registra una acción que no ha ocurrido y que ocasiona un pago a la institución. Y la penal es cuando se aprueba por parte del residente un adicional de obra por vicios ocultos sin que esta dificultad en sí haya ocurrido. También hay delitos. En cuanto al manejo del cuaderno de obra y en relación a la administración pública, existen tres tipos de delitos: la colusión, el peculado y la malversación de fondos. La colusión es un delito que se paga con pena privativa de la libertad no menor de 3 años ni mayor de 15 años. El peculado es un delito que se
paga con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 8. Y la malversación es un delito que también tiene una pena no menor de 1 año ni mayor de 4 años. En cuanto a los profesionales que son responsables de una obra, pues hablamos de residente y supervisor. En cuanto a una modalidad de ejecución, administración directa, quien es el responsable de la ejecución es el ingeniero residente o ingeniero inspector. Si es que este tiene una contratación menor a 170 UITs, y el responsable de la supervisión es el supervisor de obras. En cuanto a una modalidad de ejecución contrata, el responsable de la ejecución es el residente de la obra, que puede ser un ingeniero o arquitecto, y el responsable de ejecución es el supervisor de la obra o inspector de la obra. En cuanto a los requisitos para ejercer la profesión, nos dice el Decreto Supremo número 316-2008-Vivienda, que existen 3 requisitos para poder ejercer la profesión. Primero, tener un título profesional. Segundo, contar con un CIP, o sea, estar colegiado. Y tercero, estar habilitado. Quien ejerza la profesión sin estar, digamos, concordante con los requisitos exigibles, será causal para una sanción penal. Y esto está tipificado en el artículo 363 del Código Penal. Ya este Código Penal, el 363, nos indica que este profesional que ejerce la carrera ilegalmente, es decir, que no haya cumplido con los requisitos exigibles, será reprimido de su libertad entre 1 a 4 años. Para hablar rápidamente de estos 2 profesionales, decíamos que el residente es aquel profesional que se va a encargar de la ejecución de la obra, de la producción, de los procesos constructivos de mi proyecto, y que su designación de este profesional es de suma importancia para que en la obra se pueda garantizar pues el éxito de la misma. Porque por más que tengamos los mejores recursos, por más que tengamos el mejor expediente técnico, si es que no se tiene un buen capitán, definitivamente ese barco se va a pique. ¿Ya? Entonces la presencia del residente es de suma importancia. Es como que si el papá tiene que estar en casa. A veces tratamos de suplir, decir, no importa que el papá no esté. Hay casos en que no, pues no, realmente ya pues no hay forma. Pero en los casos en los que sí puede estar papá en casa y pueda contribuir a la formación, por ejemplo, de los hijos, a hacer que el hogar sea más sólido, entonces eso va a hacer que ese hogar pues sea mucho más, como lo menciono, sólido, fuerte, ¿no? Menos vulnerable de repente a los problemas. Igual es en una obra. El residente es como el papá, tiene que estar permanente, tiene que conocer cómo se hace a su criatura, como siempre menciono, y tiene que estar ahí constantemente monitoreando sus avances, qué falta, cómo lo organizo, cómo dirijo. Es esencial. Por lo tanto, la ausencia de este también va a traducirse en que haya problemas en la obra, a que no hayan avances en la obra. ¿Entienden? Entonces es importante en ese sentido ello. El artículo 179 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado nos indica que un residente de obra puede ser un ingeniero o arquitecto. En todo caso va a depender de la naturaleza de la obra que sea un ingeniero o arquitecto, pero en todos los aspectos este debe de ser colegiado, habilitado y especializado. Debe tener una experiencia de 2 años a más en la especialidad según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra que me exija, ¿sí? Su participación es permanente y directa en la obra, asume la dirección o conducción técnica, también administrativa, también financiera y también contractual. El residente es el representante o representa al contratista para efectos ordinarios de la obra, pero no está facultado, está bien que sea quien representa al contratista, pero no está facultado a pactar modificaciones al contrato. Y es el responsable de la dirección de la obra o de llevar a cabo el proyecto encomendado con la calidad, tiempo y costo considerado, lleva la programación y control de las actividades y asimismo va a coordinar con el personal que trabaje en obra, contratista, supervisor y la entidad. Salvo en obras que es convocadas por paquetes, el residente podrá hacer más de una obra, pero esto ya es responsabilidad de la entidad. Si es que convoca obras por paquete y decide colocar un solo residente para todas las obras, ya será responsabilidad de la entidad en cuanto a la garantía de la calidad de sus obras. Eso dependerá de la entidad. El Reglamento Nacional de Edificaciones en su norma G030 indica que el residente de obra es aquel profesional responsable de dirigir la obra en la que debe de asegurar que la ejecución de ésta se realice de conformidad con el proyecto aprobado
y la licencia respectiva y que cumpla con lo normado con el presente reglamento. El residente va a encargarse de la ejecución de la obra bajo 3 pilares: calidad, costo, tiempo. Por lo tanto, es importante que también verifique el cumplimiento de estos parámetros. Calidad a través de las especificaciones técnicas, su expediente técnico, los controles que haga. Costo en función a la evaluación de los costos unitarios en la parte presupuestal, y tiempo también en función a la evaluación de sus cronogramas para ver si estamos en el tiempo indicado o no. Bueno, esto es parte del perfil del profesional que lo voy a dejar ahí. Eso es importante también tener en cuenta, pero fundamentalmente va a encargarse en relación a la ejecución. El supervisor de la obra es aquel profesional o persona representante de la entidad que financia la obra y que realiza la actividad de supervisar la ejecución de la obra que realiza el contratista. Su objetivo del supervisor es controlar tiempo, calidad y costo de la obra. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma G030, nos indica que el supervisor tiene una función fundamental, que es la de verificar, que es la de controlar que la obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados y que se sigan los procesos constructivos acordes con la naturaleza de la obra y que se cumplan con los plazos y costos previstos en el contrato de la obra. En cuanto al supervisor, también existen 2 tipos de definiciones. Tenemos el inspector y tenemos el supervisor de obra. El inspector será un profesional, funcionario o servidor de la entidad, mientras que el supervisor será una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin, y en el caso de ser una persona jurídica, esta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra. En cuanto al rol de la supervisión, vemos que la supervisión tiene un rol bastante importante e interactúa con todos, ¿no? La supervisión informa, coordina, asesora a la entidad. La supervisión coordina con el proyectista. La entidad emite una opinión al proyectista. La supervisión brinda, digamos, las soluciones y también controla, ¿no es cierto?, la obra en relación al contratista, ¿no? Brinda las soluciones al contratista y también controla al contratista. En cuanto al supervisor de obras, esta se puede ejecutar en 2 ámbitos: sector privado y sector público. En cuanto al sector privado, vamos a decir que los propietarios determinan a su supervisor según sus necesidades, se formula un contrato privado. En cuanto al sector público, el Estado determina a su supervisor según las normas vigentes y se formula un contrato administrativo o público. En cuanto al supervisor de obras, según el Decreto Supremo número 184-2008-EF, que ahora es el 2018-F, nos indica que el inspector es un profesional, funcionario, servidor de la entidad, no menos de 2 años de ejercicio profesional y no requiere registro de consultor de obras del OCE. El supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En cuanto a una persona natural, esta no debe tener un tiempo menor de 2 años en el ejercicio de la profesión, y si requiere registro de consultor de obras, ¿no?, para que pueda ejercer su trabajo, requiere un registro del OCE. Tenemos también el artículo 186 del Decreto Supremo de la Ley de Contrataciones con el Estado, donde nos indica las consideraciones ya indicadas también o mencionadas anteriormente en relación al supervisor. Fundamentalmente, el supervisor es aquel profesional que se va a encargar del control, del monitoreo. Y en esencia, la norma indica que este profesional debe tener una permanencia exclusiva en las obras, no debe de tener más de 2 obras a cargo, por ejemplo. Es aquel profesional que se encarga de hacer el monitoreo, el control constante a la obra. Puede ser una persona natural o jurídica, nos dicen cuánto su experiencia no puede ser menor de 2 años en la especialidad que se solicite, y que puede ser un inspector o supervisor, ¿ya? En cuanto a las funciones, tenemos que este supervisor tiene funciones en la etapa antes del inicio de la obra, durante la obra y después de la obra. En cuanto a la etapa de antes del inicio de la obra, así como al residente también, hay una función fundamental que es la revisión del expediente técnico. Yo considero es una función fundamental, porque sin eso vamos a estar como que vendados en cuanto a la situación de la obra, ¿no? Entonces tenemos que ver
cómo va el expediente técnico en relación a lo que yo voy a ejecutar, ¿correcto? Entonces, eso fundamentalmente se logra revisando el expediente técnico, no solamente el residente, sino también el supervisor. Asimismo, del reconocimiento del área de trabajo, la compatibilidad y verificación en campo de los proyectos, revisión de las especificaciones técnicas, revisión del presupuesto, elaboración y presentación de los informes con las recomendaciones complementarias. También durante la ejecución hay un control técnico, hay un control económico y hay un control del contrato, ¿no? Que realiza este supervisor, ¿no? Que también lo mencionábamos un poquito al inicio cuando hablábamos de las áreas de la ingeniería, para que el asistente sepa en qué va a asistir al residente y al supervisor. En la etapa final, que es la final en cuanto a la gestión, tenemos que este va a participar de las pruebas de puesta en marcha, la recepción de la obra y la liquidación del contrato del supervisor. Bien, y finalmente tenemos algunos alcances sobre la inspección o supervisión de las obras. En cuanto a estos alcances, en primer lugar decimos que para que se inicie la obra, la entidad debe notificar al contratista quién es el inspector o supervisor de la obra, ¿correcto? Asimismo, decimos que el supervisor aprueba los documentos sustentatorios de la solicitud de adicionales de obra, revisa también el informe técnico sobre el expediente técnico presentado por el contratista, verifica el oportuno otorgamiento del adelanto para materiales e insumos si es que lo solicita el contratista, debe encontrarse permanentemente en la obra y cumplir sus funciones directamente, y no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo en obras contratadas por paquete. Bien, muchísimas gracias. Eso ha sido todo lo que les he querido dar como alcances en cuanto a la asistencia técnica en obras públicas. Creo que se suma y de vital conocimiento para ustedes, sobre todo enfocarse en las labores que realiza residente y supervisor, y poquito tenerlas bien claras para que cuando ustedes vayan a campo como asistentes puedan asistir adecuadamente, ¿no? Sin ningún inconveniente, ya sea que les sean los alcances o les va a fortalecer aún más en cuanto a lo que tienen que hacer, o si no les dan los alcances, pues ustedes ya van a tener la noción de en qué asistir al residente y al supervisor, ¿sí? Bien, eso ha sido todo en esta sesión. A mí nos quedan pocos minutos, creo, para poder escucharle algunas consultas o dudas que tengan al respecto. Bien, ingeniera, muchas gracias por la sesión. Efectivamente, tenemos todavía algunos minutos cortitos. Sin embargo, a ver, vamos a hacer la invitación a los que están conectados vía Facebook. Si tienen alguna pregunta, por favor, ingresen en la caja de comentarios de esta transmisión, ¿ya? Mientras ello, vamos saludando a Osvaldo Mostacero también. Menciona, buenas noches a todos, excelente curso. Felicitaciones para la ingeniera Elena también, ahí está. Bien. A ver, mientras ello, recuerden también, en instantes vamos a ingresar a brindarles información respecto a la certificación, ¿no? En pantalla está el número también de WhatsApp, ¿ya? Bien, ingeniera, creo que, bueno, de momento está todo claro en la sesión del día de hoy. Y estaremos coordinando ya para las próximas transmisiones también de este año y, bueno, para el siguiente año 2022. Ingeniera Elena, muchas gracias. Sí, gracias también a ustedes y espero realmente que el tema del día de hoy haya calado mucho de los estudiantes, de repente de futuros profesionales o profesionales. Siempre es importante mantener la humildad y la apertura en cuanto a los conocimientos y a lo que, bueno, la vida nos brinda, ¿no? Entonces, en el lado del asistente, siempre tener esa apertura, esa humildad en seguir aprendiendo, seguir fortaleciéndose, en cuanto a personas como tal, luego a profesionales, ¿no? Y todos estos conocimientos nos ayudan mucho de lo que puedan adquirir también a sus jefes inmediatos, de los problemas que también se presentan en las obras. Y si nos toca del lado de los jefes inmediatos, también seamos, mejor dicho, gratificantes con la vida, y hay que también enseñarle a los asistentes, ¿no? No hay que tener esa mezquindad de no abrirles las puertas, de no enseñarles lo poco, mucho que sabemos, porque creo que eso es importante en la vida, devolverle lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, dejemos de lado esa mezquindad, hagamos que estos asistentes puedan adquirir lo mejor de nosotros, ¿no? Y si eso les va a permitir ser mejores profesionales tal vez que nosotros y contribuir a que
nuestro Perú sea más grande y dejemos de lado las partes negativas, la corrupción, que la ingeniería solamente es para esto, lo otro, dejemos de lado y que esto pues se mejore. Esa es la idea, creo yo, también de estos espacios para poder transmitir otro tipo de mensajes, ¿no? A los asistentes, que no solamente las cosas se pueden hacer desde el lado malo y así sobresalir. Creo que hay una mejor forma de hacer ingeniería y una de las cosas que hay que concientizarnos es que el conocimiento nos va a ayudar a engrandecernos, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias ENCAP y ya estaremos compartiendo otro tipo de momento, de espacios con otra temática también. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Bien, muchas gracias, ingeniera.